Es que justamente había un vínculo muy estrecho entre la banca entre la banca comercial y los grupos empresariales, y que esto en términos de efectivamente financiar proyectos de medianos largo plazo pues no estaba quizá redituando, ¿no? Y no detonaba los mismos beneficios. Entonces el Estado dice, bueno, pues ahora la propiedad pasa, ¿sí? Al Estado, y además hay una sobreregulación del sistema, y concretamente atraviesa el tema de los objetivos de la banca de desarrollo, ¿no? Y luego el otro momento en donde también habría que reflexionar cuando viene el tema de la reprivatización, ¿no? Entonces la reprivatización de la banca es otro momento también ahí donde pudiera detonar algunos elementos y llevarnos a justamente esta columna vertebral que es la banca de desarrollo y su influencia o su papel. ¿Sí? Y finalmente, después de la reprivatización, pues la entrada de bancos extranjeros ¿cómo se llama? A este esquema de tener negocio bancario, y también el caso de los esquemas alternativos de financiamiento que vienen después con el impulso al mercado de valores a partir de los justamente mediados de los años 80. Entonces yo creo que aquí valdría la pena ir viendo todos esos elementos. Yo me quedaría, y que me llamó mucho la atención estas dos preguntas que hacía el doctor, ¿no? A lo mejor revisar esa relación entre el Estado y la banca de desarrollo, y tratar de encontrar los elementos entre esa relación entre los grupos empresariales, la banca comercial y estando de por medio el desarrollo, ¿no? O el proyecto que en algún momento pudiera tener el Estado mexicano. Básicamente serían mis reflexiones. Muchas gracias. No, muy interesante. Y eso que nos lleva al presente. Porque la nacionalización bancaria, pues es un gran tema. Y se ha trabajado, hay varios libros publicados. De nuevo, Gustavo del Ángel ha participado muy activamente en eso con Enrique Cárdenas. Han publicado trabajos muy buenos. Enrique Cárdenas es el gran campeón de la historia oral, de la banca, ¿no? Sí. Y ha publicado 5 volúmenes sobre el tema, ha hecho una película sobre el tema, y hay que usar Cárdenas como referente en términos de modelo de historia oral. Él se preparó muy bien y fue personalmente a hablar con toda la gente de la banca, pero luego también con los presidentes, con los directivos de Pemex, etcétera, para ver el tema nacionalización bancaria y luego crisis del 94-95, ¿no? Y esos libros yo los tengo por ahí, están disponibles, me imagino, en vuestra biblioteca, y realmente vale la pena. Es una forma un poco diferente de hacer la historia, menos dependientes exclusivamente de los documentos y mucho de lo oral, pero digamos, para muchos jóvenes, si se saca la parte de lo filmado también, es fascinante. Ahora, la nacionalización bancaria del 82 fue un evento raro. Viene con la crisis de la deuda, y ¿qué pasa? Que, se plantea la pregunta si eso fue la política idónea o no. ¿Fue éxito o fue fracaso? Pues la conclusión finalmente es que no fue un fracaso. Tampoco fue un gran éxito, pero la banca sobrevivió en medio de una tremenda crisis, bajo el control estatal. Un control estatal variable. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando hablé con Fernando Solana en el 82, que fuimos a hablar con él. Le acababan de nombrar director del Banamex, banco privado, banco de la élite. Le dijimos, Leonor Ludlow y yo, tenemos interés en trabajar el archivo del banco, porque José Antonio Batis está ahí, él ha localizado mucha de la documentación y tal. Y Solana estaba dispuesto. Él había sido, creo que, secretario general de la UNAM y no sé, secretario, no sé si de comercio o de qué, pero un hombre muy amplio. Y nos dijo, mira, es muy sencillo, yo no sé nada de banca.
aquí me han puesto de presidente del Banamex, y yo lo que voy a hacer es dejar hacer a los gerentes que tengo lo que saben hacer, ¿no? Entonces fue un esquema curioso, porque el gobierno era propietario, ¿no? Pero el banco seguía operando como de costumbre, ¿no? Nada más que le pedían un poco más de apoyo al gobierno por la crisis de la deuda, ¿no? En el caso de Bancomer fue diferente porque Espinosa Iglesias estaba furioso con la nacionalización, ¿no? Y yo no llegué a hablar con el encargado de Bancomer a partir de ese momento. Ahí hubo un gran pleito, pero Bancomer siguió funcionando como había funcionado antes, ¿no? Fue una estatización, digamos, suave, ¿no? Igual que con Banamex. En general fue suave, fue una cosa flexible y los bancos seguían operando con ciertas indicaciones de que debían canalizar un poco más de dinero aquí o allá, ¿no? Pero no era una cosa a lo soviético, ¿no? Entonces, pasó así un poco también con Mitterrand, ¿no? Recordarán que Mitterrand nacionaliza la banca, ¿no? Había sido nacionalizada una parte después de la Segunda Guerra Mundial, pero los bancos privados y de inversión no. Pero en el 82, por ejemplo, nacionaliza Rothschild de París. Eso como que cayó bastante gordo, sobre todo en la familia Rothschild. Pero eventualmente se fue resolviendo. O sea, fue una especie de nacionalización relativamente light, ¿no? Que para el 89-90 permitió volver a el esquema privado y, claro, con cierto peso del Estado en el asunto. Pero ese episodio de la nacionalización bancaria, más allá del momento, del decreto, de las medidas, de la crisis del 82, del 83 hasta que empiezan las privatizaciones, no ha sido realmente estudiado, ¿no? Muy poco. Se ha estudiado mucho el 82, 81, 82, 83, pero luego ese periodo posterior, y entonces todavía no sabemos el balance, ¿no? ¿Cómo estuvo? Y en ese sentido también habría que plantearse el balance de las privatizaciones, porque Carlos Salinas decidió que, bueno, había que privatizar, ¿no? Pero ahí preguntas surgen. Algunas privatizaciones quizás fueron sensatas, otras no. Es una época muy compleja. Lo que sí está claro es que la banca de desarrollo en esa época de Salinas y posteriormente perdió ímpetu. No hay duda que ahora que ganó AMLO y es presidente, etcétera, había muchas esperanzas al principio de su administración de que iba a volver a fortalecer la banca de desarrollo. Y no ha sido así, ¿no? La banca de desarrollo ha logrado sobrevivir. Sobrevivió a la nacionalización bancaria a pesar de tener gran deuda externa, nacional financiera, comercio exterior, todos tenían mucha deuda, ¿no? Se fue resolviendo. O sea, estaban en crisis, ¿eh? Había crisis bancaria. Pero al hacer la nacionalización bancaria de conjunto, el gobierno como que le dio el apoyo a todos, a privados y públicos, ¿eh? Ahora, con la privatización la cosa cambia. Y la banca de desarrollo quedó tocada. Porque ya el gobierno tenía poco interés. Entonces, desde el 92 más o menos en adelante, la banca de desarrollo ha sobrevivido. Esa es la pregunta, sería, ¿cómo ha sobrevivido? ¿No? Porque le han pegado a Nacional Financiera, a Banco Comercio Exterior, a Banobras, a todos, ¿no? Le han pegado. ¿Y cómo han logrado sobrellevar las cosas? Así que, en cierto sentido, ahí ha sido un éxito de resistencia, de resiliencia, como se dice ahora, ¿no? Que ha seguido. Y, por lo tanto, a futuro tiene posibilidades, porque esas instituciones son bastante fuertes, tienen bastante buen equipo de gente,
tiene tradición, tiene clientela muy amplia, tiene funciones claramente delimitadas, ¿no? Son necesarias para ciertos sectores económicos. No van a desaparecer, eso se ve. Pues, si la experiencia desde el 92 hasta ahora, 30 años, no han desaparecido, es que van a seguir, ¿no? No los van a desaparecer, ¿no? Pero la pregunta es realmente cómo fortalecerlos, porque el país necesita esa banca de desarrollo. Yo les recomendaría que también con algunos de los otros ponentes, les hablen de la actualidad de la banca. Luis Anaya, por ejemplo, es bastante experto en banca cooperativa. ¿Uno cree que eso no es muy importante? Pues sí, hay mucha banca cooperativa. Y sobre todo a nivel local y rural, es muy importante. Y eso es algo al que no se le presta atención. Claro, los bancos grandes, comerciales y los bancos extranjeros les interesa cero, ¿no? Hasta un cierto punto lo ven como competidores chiquitos que molestan, ¿no? Pero para la gente, a nivel local, es muy práctico. Y creo que, por ejemplo, el esquema que se planteó al principio de la administración de AMLO sonaba bien, pero no ha funcionado. No ha habido un impulso a la banca de desarrollo local inteligente, consistente, ¿no? Y eso a mí me parece preocupante. Yo creo que hay que insistir en que la banca de desarrollo que existe, que ha sobrevivido, es algo que hay que apoyar. Yo pienso también que esto que nos decías, Carlos, ya para ir cerrando, esto que nos decías de los detonantes de la banca de desarrollo, hablas en un momento de la reindustrialización y ahorita pensando después, digamos, de devastada, por ejemplo, Europa, de las guerras, normalmente, ¿por qué los bancos, aunque no se llamen bancos de desarrollo en los estatutos, pero que cumplan esa función, pues tienen como relevancia en estos contextos? Yo pienso ahorita, en estos momentos, actualmente también, de hecho hay discusiones de reindustrialización en lugares en que se ha perdido el patrón, en que se ha detenido, digamos, el proceso, y pensar otra vez en la banca de desarrollo como detonante de estos procesos es bastante interesante actualmente. Ahora, yo también creo que la naturaleza de los propios bancos, en lo que decía Sergio, de bancos que en sus estatutos no necesariamente tienen la cuestión del desarrollo, la planeación, pero que terminan siendo instrumentos que aportan en este sentido, pues yo pienso que los mismos, incluso la banca de desarrollo en sus inicios, pienso por ejemplo en la Corfo de Chile surge como un banco de fomento porque hubo un temblor terrible, un terremoto terrible y para reconstrucción. Y luego, digamos, se encaminan hacia estos caminos virtuosos, a mi manera de ver, para las economías nacionales. Nacional Financiera, por ejemplo, en el 35, digamos, en los 30, y en el 35, digamos, se orientaba a asignar crédito existente para financiar diferentes actividades, y hasta el 41 saca un instrumento que se llama certificados de participación, y en el 42 empieza a hacer este canal de créditos de ubicación y asignación de créditos extranjeros con el Exim Bank, y ahí empieza a tener esta como personalidad de banco de desarrollo de manera evidente y fuerte. O sea, se funda en el 34, se tarda unos años como en cimentarse en esta posibilidad, y en el 41 entra con todo. Entonces yo diría también, pensando en estos bancos que no son exactamente fundados o en sus estatutos no está el Banco de Desarrollo, pero en estos instrumentos que terminan siendo instrumentos para movilizar los capitales, e incluso pienso que en la sesión de hoy nos vamos con ese aprendizaje, digamos, que ante la escasez de capitales iniciando el siglo XX, y ante como
en nuestros países, ante como la precariedad en esta cuestión de pensar a largo plazo, de pensar en cuestiones de planeación, y el Estado no había logrado tampoco involucrarse de esta manera, pues de alguna manera en los 30 logramos con estos instrumentos en ir canalizando fondos y asignando recursos a estas iniciativas de planeación. Yo tuve oportunidad en mi tesis doctoral de entrevistar a David Ibarra, y ahora que hablas de cómo estaba la banca, de cómo se golpeó la banca de desarrollo después de la crisis de la deuda y todo esto, incluso me decías que hubo un momento que la banca de desarrollo era una ventanilla para asignar créditos a mini pymes y a pymes. Entonces pasó de ser eso a encogerse al máximo, pero yo creo que estamos todos de acuerdo con lo que con el diagnóstico esperanzador de Carlos, de si no se acabó en 30 años, creo que debe tener algún tipo de relevancia casi que histórica otra vez, como instrumento y la idea otra vez de pensar en política industrial. Yo también hubiera pensado que Andrés Manuel iba a tenerlo casi de caballito de batalla, pero algo pasó, pero bueno, pero sí pienso que vienen, por lo menos por ejemplo en Colombia, que está ahorita de ministro José Antonio Campo, y que está Gustavo Petro y todo esto, está otra vez esta discusión de política industrial, bancos de desarrollo. Entonces pienso que de alguna manera van a tener relevancia histórico-política otra vez. Bueno, hay un tema que se me fue, de un banco de desarrollo que no mencioné, el Banco de Desarrollo de Norteamérica. Ese se fundó poco después de la firma del Tratado de Libre Comercio. Y ahora que se ha firmado el que le llaman TECMEC, o no sé cómo le llaman, no se ha hablado mucho de él. Pero ese banco se creó, tiene sede en Texas, entre Estados Unidos, Canadá y México, para proveer de financiamiento en la frontera norte para todos los temas de medio ambiente. Y hablando de bancos de desarrollo, en realidad, lo que más se necesita hoy en día es que los bancos de desarrollo de todo tipo se dediquen al tema medio ambiente por la emergencia climática. Es obvio que vamos a tener un montón de problemas a futuro. Ya no es tan importante el tema de la industrialización. La industria ya existe, y lo que hace el Nacional Financiero y otros lo hacen bien y ya, y los otros bancos se impulsan. Pero donde hay una escasez de financiamiento es en el tema medio ambiente. Y eso es en frontera norte, es en las costas, es en las zonas áridas, es en el tema de cómo enfrentar el cambio climático cuando hay tormentas y huracanes. Lo estamos viendo todos los días. Y yo no veo que hay una propuesta clara con respecto a crear los instrumentos financieros que van a ser enormemente importantes, y hay mucho capital en los mercados internacionales para impulsar eso. No necesita ser un banco privado. Perfectamente pueden ser bancos públicos, bancos que en vez de que sea solo banco de desarrollo, banco de medio ambiente, ¿no? Es el mismo concepto. Pero yo creo que sería muy importante en América Latina que ese concepto, que parte de este Banco de Desarrollo norteamericano, que dicho sea de paso, Pedro Aspe y varios norteamericanos trataron de hundirlo, ¿no? Hace unos años. Pero Francisco Suárez Dávila lo salvó. Alguien que asesoraba a Natalia en algunas cosas con respecto a este seminario. Y él me lo contó. Me dijo que habló con un senador en Texas y le dijo, mira, no hundan este banco. Pedro Aspe lo quiere hundir. Dice que ¿para qué un banco de desarrollo de la frontera norte? No, eso no. Y que tenía un aliado ahí en Texas que también estaba. Devuelvan los $50 millones a Estados Unidos, 50 millones a Canadá y 50 millones a México, que era el capital, ¿no? Creo que era ese el capital aproximado. La idea vino de un profesor de mexicano en la Universidad de Los Ángeles, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama, pero yo lo vi en un internet y dije, qué idea fantástica, este hombre tiene una... Y se hizo. Lo que pasa es que no le dan apoyo, no le dan más apoyo. Pero yo creo que, por ejemplo, si surgiera de un seminario como este propuestas, ustedes pueden ponerse de acuerdo
de que concretamente, crear bancos de apoyo al medio ambiente, a la lucha contra la emergencia climática, les aseguro que si algún financiero se mete a un grupo de hábiles, reúnen el capital rapidísimamente, porque todos estos fondos, BlackRock y todo lo demás, están asignando grandes sumas de dinero para eso, pero no saben muy bien cómo, ¿no? Y lo están dando a veces a empresas, a una petrolera que dice, yo voy a hacer un proyecto verde. En realidad, ¿qué hacen, no? Producen más petróleo y de costadito hacen alguna cosa, ¿no? Pero así como en serio, así como lo hacen los alemanes, no. Y yo creo que valdría la pena que en México se impulsara algo al respecto, pensando, nosotros estamos mirando este problema a nivel histórico, los bancos de desarrollo. Bueno, los bancos de desarrollo han sobrevivido, son parte de la historia y siguen funcionando y van a seguir funcionando. Pero a futuro, ¿qué? ¿Queremos más industria contaminante? No. Entonces, ¿queremos una mejor agricultura? Sí, pero que sea sustentable, ¿no? Entonces, como que hay una falta de discusión. Por eso me molestó mucho cuando tuvo que renunciar Víctor Toledo, porque él tenía ideas al respecto, pero no tenía ideas muy prácticas en este campo, en la cuestión financiera, ¿no? Políticas de medio ambiente. Y yo creo que los historiadores económicos, combinados con economistas, ¿no? Ya que tenemos la directora de la Facultad de Economía, tendrían que discutirlo. No es un tema menor. Estamos en una situación... Tiene que proponerse ideas por colegiados, ¿no? Por grupos que digan, debemos estar trabajando en esto, ¿no? Y yo creo que también ahí hay... Bueno, sobre todo hay dinero por el lado de los fondos, ¿no? Que están buscando colocar. Si ustedes lo ven en Internet, empiezan a ver, dice Goldman Sachs o Bloomberg u otros, dicen, se ha reunido, se está reuniendo, se está invirtiendo cada vez más en el medio ambiente, etcétera. Pero yo quiero saber qué es pertinente aquí para México, ¿no? ¿Cuánto dinero podría llegar para estos proyectos? Ahí sí habría oportunidades de inversión, de empleo, etcétera, etcétera. No para hacer una nueva planta siderúrgica, ¿no? Pero para eso sí, ¿no? No, y es que sí lo ves, o sea, pues son bancos de desarrollo, digamos, serían bancos para la creación de bancos de apoyo para el medio ambiente, pero como se está planteando la discusión también es de transformación productiva, algo tiene que ver con él, porque es todo el reto, transformar la forma de la producción de una manera más sustentable y menos radicalmente crítica, pero yo creo que también de esa manera, pensándolo como transformando la producción, incluso tiene digamos, cabe entre la noción amplia de transformación productiva. Bueno, pero Araceli te podrá decir, lo que urge es tener fondos para apoyar a las empresas que existen, para que sean más sustentables, más ecológicas, tengan dinero para invertir en eso, ¿no? Claro. Hay que trabajar con lo que hay, y lo que hay son empresas, ¿no? Entonces, los bancos de desarrollo igual, están financiando empresas, es lo que hacían. Hoy en día el gran problema para las empresas es cómo transformarse, ¿no? Ellos no le ven la rentabilidad en de repente reducir su contaminación. Es costo. ¿Y beneficio dónde está? Pues quizás sí, así ¿no? Es. Pero... Así es, y si me lo permites, Carlos, y si me lo permiten, claro. Fíjense que este banco que se crea justamente en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio, uno habría que ver los cambios con el TIMEC, pero algo que llama la atención y que justo rompería con el resto de la banca de desarrollo que se ha venido abordando el día de hoy, es que es un sistema de banca multilateral de desarrollo,
donde participan fundaciones privadas, la ONU, claro, el Fondo Monetario Internacional, agencias bilaterales, bancos comerciales, empresas, obviamente, porque la franja que se define de 100 kilómetros hacia el norte y hacia el sur para salvaguardar el medio ambiente es lo prioritario. Entonces, además, el tema del medio ambiente o la sostenibilidad van a estar atravesados en este gran fondo internacional, o bueno, trinacional para el desarrollo. Entonces, sí creo que podría abundar muchísimo a este seminario interinstitucional, tener la consideración de este banco, de este famoso NatBank, y precisar si ha cambiado con el TIMEC o no ha cambiado, o desaparece, o qué va a pasar, ¿no? Y el otro aspecto que ya se mencionaba de inicio, que no lo quiero dejar pasar, digo, es quizá por una cuestión más de afinidad temática que tiene que ver con la empresa familiar o las familias empresarias, e insisto, su peso no solamente en el financiamiento directo, sino también en la organización de bancos privados echados a andar por empresas familiares o bancos con una base familiar como eje, ¿no? Lo dejaría nada más ahí para no seguir ahí tomando más tiempo. Pero bueno, creo que, insisto, se abren muchos temas y muchas aristas que todavía no terminan de ser agotadas en la discusión. Bien. Doctora, pues vamos cerrando. Cerramos. Sí, porque se nos cierra la sesión además en la sala virtual. Muchas gracias, doctor Marichal. Siempre un placer escucharlo y uno aprende muchísimo cada vez que estamos en una reunión con usted. Gracias por su gentileza y haber participado en este seminario, prácticamente en esta sesión inaugural. Muchas gracias a las doctoras, a las doctoras Isabeles, porque tenemos doctora Isabeles, Araceli y Diana, por apoyar esta iniciativa. Y pues continuaremos en la siguiente sesión la próxima semana. Adelante. La próxima semana estaremos con la sesión que nos dará el doctor Guy Pierre, la charla será el Estado y el financiamiento de la economía mexicana entre la Gran Depresión y la crisis suprema, que es la de 2008. Entonces es un gran un paréntesis temporal bien importante. Hemos ya digamos en esta sesión hablaremos de la implicación histórica del Estado en la economía, o sea, tal cual, digamos, hablando mucho de ese Estado financiero, del Estado como financiero al desarrollo, y seguramente pues podremos poner la lupa en varios de las cuestiones que hemos ya discernido, y gracias a la plática de Carlos. Despedirnos, gracias y los vemos. Gracias, muy amables. Bueno, un gusto. Hasta la próxima. Hasta pronto y gracias. Bueno, gracias a ti. Hasta luego. Saludos, hasta la próxima. Carlos.